Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 91. Nuestro invitado de hoy es Sergio Berenstein. Con Sergio analizaremos el primer año de gestión del presidente Milei y las perspectivas políticas futuras. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Sebas, un placer. Igualmente, igualmente. Mirá, se cumplió un año hace poquito del gobierno del presidente Milei. En la charla anterior hice una evaluación entre económica y la política económica con Lucas Liachi. Me gustaría hacer una evaluación con vos, integral, pero focalizado más en la política. ¿Cuál es básicamente tu assessment de este primer año de gestión? Yo creo que fue todo mucho mejor a lo esperado en términos, primero, sistémicos, dos, de liderazgo del presidente Milei y tres, de, eh, de- de que esta experiencia, qué nos dice esta experiencia, cómo funciona la sociedad argentina, ¿no? Primero, me parece que aprendimos que hay un sesgo pro gobernabilidad en el sistema político. Eh, Hay como una especie de lectura, tal vez un poco tardía, eh, pero crítica de lo que ocurrió en el 2001-2002, y la Argentina se convirtió en un país crisis averse, ¿no? En lo político, que teme los vacíos de gobernabilidad. Mm, Y rápidamente trata de construir, aunque sea mayorías contingentes, para quien gobierna, no importa quién sea, tenga los recursos mínimos para evitar situaciones que, bueno, de vacío de poder con resultados inciertos, ¿no? Y muchas veces muy negativos para el conjunto de la sociedad y del propio sistema político. mm, Eh, Creo que, si crees, hay una doble lectura, ¿no? La lectura del 89, ¿no? Y la lectura del 2000-2001. Es como un aprendizaje, si querés, dolorosísimo, porque la pregunta, ¿tenés que caerte del precipicio para darte cuenta que no tenés que bailar en el borde? Bueno, sí, lamentablemente sí, ¿no? Pero bueno, las sociedades muchas veces recurren a estos extremos para evitar situaciones, digamos, dolorosas, ¿no? Ocurrió con Alemania, ocurrió con el propio Estados Unidos después de la Guerra Civil. No es el único caso, ¿no? México después también de la Guerra Civil. Eh, entonces, ahí creo que hay este sesgo pro gobernabilidad, te explica por qué gobernadores, legisladores de ambas cámaras, y en general la sociedad tiende a acompañar, a pesar de la debilidad del presidente, la debilidad estructural, ¿no? Segundo punto, el presidente, la verdad que mostró ser mucho más pragmático ujú. y con los pies en la tierra de lo que parecía el candidato Milei o el presidente en los primeros 3 meses, ¿no? Y la síntesis es ley bases uno, ley bases 2. Si querés, a mí me entusiasmaba la ley bases uno, había cosas interesantísimas, ¿no? Y que, bueno, temas que vos conocés mejor que yo. Por ahí merecería más debate, pero las reformas laborales y había cosas que, de hecho, lamentablemente no se han vuelto a discutir, ¿no? Pero eso era imposible de que pasara el Congreso. Era algo, digamos, que iba al choque, que galvanizaba el sistema político. Bueno, después de si querés, esa frustración, el presidente llama a los acuerdos de mayo. Me interesa más que haya llamado a un acuerdo a que lo haya concretado. Fíjate que tardaron meses en hacerlo y luego nunca más convocaron a las partes. Mm. Pero el hecho de que hubiesen advertido él y su grupo de influencia de que de forma unilateral iban básicamente al fracaso es significativo. Y a partir de ahí hay un giro al pragmatismo, para algunos demasiado extremo, ¿no? Para otros, bueno, probó y en esta cosa de ensayo y error se dio cuenta que esto le funcionaba. Y el Milei de hoy es un Milei increíblemente más pragmático. Si querés, en materia narrativa, discursiva, sigue enfatizando los aspectos más controversiales y más ideológicos, pero digamos, no es la primera vez que hay contradicciones entre la práctica y el discurso, al contrario, ¿no? Esto lo hace naturalmente para sostener sus credenciales frente a su electorado o a su grupo más radicalizado. Eh, lo cierto es que es un Milei pragmático, ¿no? En materia de Bueno, política exterior. te hago una pregunta ahí, pero después vos seguís con la narrativa. O sea,
todos los gobiernos, ¿sí? Tienen un periodo inicial de aprendizaje, de acomodarse, ¿no? Incluso Carlos Menem, que era un político experimentado, tuvo un periodo bastante largo de aprendizaje, con varias crisis de gabinete. La curva de aprendizaje de Milei es bastante impresionante, ¿no? definitivamente. Porque aparte aprende del tema que sabía menos, ¿no? Ujú, ujú, Porque vos decís, bueno, que sea un economista pragmático, me parece bien, ¿no? Que mezcle instrumentos ortodoxos, heterodoxos, me parece bárbaro. ujú, No me sorprende tanto, porque el tipo laburó en el sector privado, tuvo que hacer recomendaciones, digamos. Por ahí cuando hablaba o escribía decía cosas más así teóricas o en algunos casos por ahí utópicas, pero en la práctica un tipo que recomendaba si compraba una empresa, hacía evaluación de empresas. O sea, el tipo iba a los números, ¿no? Eh, pero en lo político, que en absoluto él había mostrado, digamos, ni siquiera interés en conocer a las personas, las prácticas, etcétera, que se haya convertido en alguien tan pragmático, la verdad que es un mérito. Me podés decir que no es él, que es el grupo, que es Caputo, que es la hermana, no importa. El Poder Ejecutivo es unipersonal, él funciona así. Es más, hace una evaluación positiva de eso, está contento con ese aprendizaje. Así que eso es muy, muy impresionante, es positivo. Y te diría que en todo caso la pregunta es cómo sigue este aprendizaje hacia adelante, ujú. porque siempre está el riesgo de enamorarte de los éxitos, ¿no? Y De en aferrarte, y en política está el riesgo de aprender mucho, ¿no? Y tener todos los vicios después. eso desde ya, pero enamorarte de los éxitos iniciales es un problema enorme. Mm, En general, ¿no? Eh, Suponer que lo que te trajo hasta cierto punto, lo que te permite seguir con la misma, digamos, dinámica en términos de velocidad, es un gran error, ¿no? Voy a utilizar por ahí una metáfora demasiado futbolística, pero el técnico, el equipo que te asciende nunca te saca campeón, ¿no? Te permite sobrevivir a mitad de tabla a lo sumo. Y eso yo creo que Milei lo sabe, ¿no? Ahora, lo que más me interesa a mí es marcar esta idea de que la sociedad argentina es, viste que hay como definiciones demasiado totalizantes, generalizadoras, y que a mí, por supuesto, no me gustan, ¿no? La sociedad argentina es muy diversa, es muy plural. Hoy tenés cierto consenso a favor de eh, reformas sin que la gente comprenda lo que son esas reformas. Esto me interesa remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces trabajando con inversores o con gente que mira a Argentina con más información y sofisticación que la que uno tiene incluso, te pregunta, ¿y la sociedad argentina apoya las reformas? Bueno, yo hago encuestas, Sebas, y te aseguro que la gente no comprende qué es un plan de estabilización, no comprende los instrumentos, si son mejores o peores, si es mejor un régimen de cambio fijo o cambio flotante o bimonetario. Todo eso es una discusión hipersofisticada que no penetra en absoluto. Ya no te diría al conjunto o al votante medio, ni siquiera a las élites que creen que comprenden lo que están hablando, ¿no? Eh, entonces, ahí hay una confusión entre un apoyo a un gobierno que tiene una vocación transformacional y tiene sobre todo la capacidad de diferenciarse de lo anterior. Con lo anterior me refiero a un viejo, a un antiguo régimen que es considerado inepto o que llevó al fracaso o inflacionario, y algo nuevo que está mostrando capacidad de resolver, por lo menos parcialmente, algunos de los principales problemas, no todos, ¿no? Por supuesto está creando otros, es otra historia que ahora quiero, si querés que hablemos, ¿no? ujú, Pero esa capacidad de resolver algunos problemas, particularmente una inflación que agotó a la Argentina, ¿no? ujú, Ahí yo creo que es interesante para los que veían la inflación en el hemisferio, ¿no? En los países desarrollados como un problema electoral, ¿no? Nosotros podemos contar que la inflación se convierte en un problema electoral, pero más tarde de lo que uno supone, ¿no? Que al comienzo hay como cierta tolerancia, y cuando te acordás, por ahí ya es tarde para los propios élites proinflacionarias ujú. o que se niegan a abordar el problema. Y bueno, pero lo que aprendimos eso, ¿no? Que lo que llevó al kirchnerismo a concentrar mucho poder terminó convirtiéndose en una espada de Damocles, ¿no? Mm, Eh, y yo creo que ahí hay algo muy interesante, porque la sociedad argentina por segunda vez rechaza el consenso inflacionario y por segunda vez apoya reformas sin comprender lo que son, ¿no? La mm, primera vez fue con Menem Cavallo, la segunda vez es ahora. ujú. Eh, Ahora,
lo interesante es que ese consenso de los 90 se licuó en un contexto de una larga recesión, con un desempleo que creció, bueno, vos lo viste, estudiaste mucho, más de Sí. lo esperado y por factores que no solamente tienen que ver con la competitividad, con la apertura, etcétera, sino con cuestiones demográficas, con un ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo. Es decir, hubo condimentos variados para generar el problema del tipo de cambio. Y ahora hay riesgo de repetir algunos de esos problemas. Eh, yo creo que Milei es muy consciente de eso, con lo cual creo que va a tomar medidas para evitar que por lo menos los viejos problemas lo vuelvan a complicar, pero está generando otros problemas, ¿no? Porque ahora sí la sociedad argentina tiene motores diversos de crecimiento, esto es buenísimo mirándolo en perspectiva, pero te genera conflictos internos no menores, ¿no? Estamos tan acostumbrados a los problemas de la crisis y del estancamiento que no vemos la crisis, los problemas vinculados a la crisis de desarrollo, de crecimiento. Ujú. Y esas tormentas no las estamos analizando. Pues decir, no empezaron todavía, no, sí, ya empezaron. Ve las tensiones que hay, por ejemplo, por la vivienda, estoy dando un ejemplo, si querés, muy puntual, ¿no? En Neuquén, ¿no? Porque hay gente que está vinculada naturalmente a la economía de los hidrocarburos, que tiene ingresos muy por arriba del promedio, todos los empleados del Estado, los sectores de servicios, naturalmente están a las puteadas, como tiene que ser. Así, digamos, eso nosotros lo estudiamos, pero la Argentina estaba desacostumbrada a eso. Va a pasar lo mismo con la minería, ¿no? Va a pasar lo mismo con otros sectores muy dinámicos en entornos con salarios promedio muy bajos. Eso te genera quilombo, ¿no? Es un quilombo que yo me alegro de tener, pero hay que saber responder a estas demandas nuevas, emergentes, que aparte en Argentina pueden tener un impacto en términos de economía política. Yo creo que la Argentina árida se pone en valor, y esto es un cambio estructural que nunca vivimos, así que hay que ver qué impacto tiene a nivel macro, ¿no? Mm. Ahora, esos conflictos regionales, ¿sí? Asociados al progreso de alguna forma, eh, también ocurren en todas partes, ¿no? Por ejemplo, ¿No? digo, en Europa le cuesta, tiene un problema similar en el sentido de que se ha vuelto un lugar esencialmente de turismo, los departamentos se utilizan para alquilárselo a los turistas y la gente se le ha vuelto difícil alquilar y aparecen regulaciones eh, Absurdas. absurdas desde el punto de vista de la eficiencia, no Exacto. absurdas desde el punto de vista de la economía No, no, política, ¿sí? Es lo que estás planteando vos acá. tal Eh, cual. pero me parece que lo bueno de que Neuquén y que si fuese un problema en Cava sería distinto, pero es una población tan pequeña con un poquito de dedicación se puede resolver bien, me parece. Sí, no es lo que está ocurriendo, ¿eh? Pero tenés razón, ¿no? Hay una crisis de infraestructura en general, para hacer ciento y pico kilómetros, tardas 4 horas, hay una cantidad de accidentes ridículos, porque la verdad que, digamos, tenés una economía que está volando y una infraestructura desastrosa. Mm. Como es una ruta nacional, la provincia dice que no puede construir, el gobierno todavía no le dio bola a eso de la obra pública, la suspendió, por ahí, digamos, entendible en el contexto así de crisis dramática, pero es insustentable eso. Claro, Por lo bueno, pero ahí eso hablábamos el otro día con Lucas Liach, claro, parte del ajuste fiscal fue básicamente llevar a cero prácticamente la inversión en infraestructura. Eso no es sostenible, no, para nada. pero el presidente Milei siempre tiene un proyecto de ir hacia un esquema a la chilena con inversión privada, ¿no? Entonces uno esperaría que eso empieza a estar en la agenda eh, rápidamente, ¿no? Sería deseable, ¿Cómo pero recuperar? ¿Cómo le convences a un inversor que va a recuperar en términos reales la guita que pone? ¿Con qué mecanismo financiero? bueno, yo creo que lo más importante, y ahí podemos entrar ya un poco hacia adelante, es convencerlos de que este esquema, cualquier esquema, ¿no? Pero ahora estamos hablando de este, tiene un horizonte temporal.
en el que se va a sostener, que creo que ese es el gran desafío de Argentina, que ha intentado reformarse varias veces, con mayor o menor éxito, pero ha tenido distintos intentos y siempre por H o por B ha vuelto el populismo, ¿no? Después de esos Claro. intentos. Entonces, creo que eso pone un signo de pregunta enorme al inversor, ¿no? Dice, bueno, está bien, todos están elogiando el primer año de la gestión de Milei, en particular por la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, y aparte por haberlo hecho con una situación de debilidad parlamentaria importante. Y ahí la pregunta es, bueno, pero ¿cómo sigue esto, no? Entonces, la primera, digamos, meta es en lo político. En lo económico creo que es salir del cepo porque eso hace a facilitar la llegada de inversiones, ¿no? Pero en lo político es ganar las elecciones de medio término. Y no solo ganarla, sino despejar la idea de que el kirchnerismo es competitivo para el 27, cosa de que si no hay una crisis, este modelo se va a reelegir, digamos. Y si vos Claro. podés poner sobre la mesa ese horizonte temporal digamos que en algún momento de este año, cuando ya las encuestas estén, digan, bueno, hay 6 años y pico para adelante, creo que eso puede empezar a traer inversión. Entonces, ¿vos cómo ves las próximas elecciones? Si el gobierno evita un evento cambiario, Mm, eh, que yo creo que tiene, bueno, no soy economista, pero tiene chance de evitarlo, eh, debería obtener entre el 40 y el 50% de los votos, entre Proba- 38 y 48%, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, a nivel nacional me refiero, ¿no? En la provincia va a ser Ujú, otra historia. Creo que vamos a tener 24 elecciones distintas. Algunas se van a nacionalizar un poquitito, pero como se van a desdoblar la mayoría de ellas. La gran duda de la provincia de Buenos Aires, donde obviamente Kicillof quiere doblar y Cristina no quiere. Eh, claro, pero excepto eso, me parece que vamos a una historia donde a nivel nacional el oficialismo se va a fortalecer mucho. mucho. El presidente obtuvo en la primera vuelta 30% de los votos, en la segunda superó el 56%. Esa diferencia fue básicamente el voto de Juntos por el Cambio. De ese voto retiene, yo te diría, hoy casi el 60% en Mm, principio, con lo cual no es de medido pensar en superar el umbral cómodo del 40%, ¿no? Y en función de diría, de la oferta electoral opositora, veremos si puede agrandar esto o no, ¿no? Y también de la oferta electoral propia. Hay que decirlo, los candidatos hasta ahora del oficialismo, bueno, fueron con lo que pudieron, ¿no? En la primera elección. Ahora me parece que van a intentar mejorar la oferta para que las personas en sí mismas sean también, digamos, que ayuden a juntar votos, que no descanse todo en el presidente, o en alguna de las figuras mediáticas muy instaladas, que no son tantas, ¿no? ujú. Es decir, es un mecanismo político que depende mucho, mucho del presidente como vocero. Eh, no te diría monopólico, pero casi. Ujú. Y eso, al margen de la carga, me parece que es un error, porque ni bien haya alguna cuestión que genere desgaste, estás, digamos, apostando un solo caballo, no tenés que estar diversificado y tenés que tener varias voces para una sociedad plural y diversa como esta. Ujú. Eh, Porque, digamos, la idea de ser distinto del pasado todavía te va a acompañar, la idea de bajar la inflación te va a acompañar, pero crecientemente aparecen ya nuevas demandas, ¿no? Y en la Eh, medida. Déjame ahí de nuevo, seguimos, pero ahí yo creo que sí, que lo he mencionado alguna vez, que al gabinete y al presidente le faltan espadas políticas. Fíjate que no es solo la política que descansa sobre sus espaldas, que además eh, instala una agenda siempre desde desde La conflictividad. la conflictividad, ¿sí? Sino también lo económico, ¿no? O sea, uno cuando piensa en el programa económico, sin desmerecer al equipo económico, por Bueno, al supuesto, contrario, pero piensa en el programa Milei, ¿no? claro, claro. Bueno, muchos de tus colegas dicen que todavía no hay
hay un programa, hay como medidas que uno las pone como si fuera un programa, pero que hay cosas que todavía no se han abordado, ¿no? Por lo menos, Bueno, sí, falta la parte monetaria y cambiaria, ¿no? Eso, claro, lo fiscal está claro que el presidente tiene un fuerte commitment al equilibrio fiscal. claro. Es cierto que lo alcanzó muy rápido y es muy elogiable, pero como vinimos diciendo, hay cosas que no necesariamente son sostenibles, como, bueno, la inversión pública. Pero bueno, pero digo, hay cosas que hacen a la sostenibilidad de largo plazo. Yo creo que para el año que viene lo va a poder sostener el equilibrio fiscal. También porque institucionalmente Argentina es un país débil donde vos podés gobernar años sin presupuesto, lo cual Es es muy raro, increíble. ¿no? Difícil de explicar afuera eso. A mí me Es muy cuesta mucho. difícil, es muy difícil de explicar afuera. Entonces, pero bueno, es Argentina, es lo que es, pero a lo que iba es que sí, que todo recae sobre el presidente y mientras las cosas salgan bien, eso no es tan problemático, pero en cuanto empieza a haber problemas, sería Pero déjame bueno, volver sería al punto bueno de, tener fusibles, ¿no? claro, no tenés. Déjame volver a la cuestión de la oposición, porque la falta opositora, que está todavía ahí en veremos, Mm. eh, yo diría hay como dos mundos, ¿no? El mundo del peronismo, con el kirchnerismo incluido, donde ves ahí infinidad de clivajes, y el mundo del no peronismo, del peronismo, digamos, más moderado, republicano, aunque parece un oxímoron eso, pero bueno, los pichetos de este mundo, Emilio Monzó y compañía, más lo que, bueno, sigue siendo o fue Juntos por el Cambio, el PRO incluido, el radicalismo, Lilita, ahí tenés todo un universo eh, que está entre confundido ante el fenómeno Milei, incluso el peronismo esto, ¿no? Confundido, algunos creen que es algo más transitorio que permanente, otros creen que es permanente y hace falta reinventarse para de alguna manera enfrentarlo. Con lo cual vas a ir a una elección 25 que te va a decir poco de la construcción 27. Entonces yo ahí quiero advertir a todos los que creen que este 25 es fundamental, que de ninguna manera hay que extrapolar que el sistema se va a entregar, entre comillas, a la aparición o a la erupción del fenómeno Milei, ¿no? Me parece que ahora no hay ni tiempo ni condiciones para que haya algún tipo de ordenamiento o construcción colectiva, pero hablando con la mayoría de estos dirigentes, te puedo decir dos cosas, ¿no? Primero, son conscientes que las experiencias de Bolsonaro y de Trump en sus intentos de reelección les puede decir mucho a ellos de cómo hay que proceder. Pero la idea es poner al dirigente, digamos, más a la derecha posible como para ser votable y al mismo tiempo de competirle en el elector medio que se corrió a la derecha a un presidente que seguramente va a llegar con chances de ser reelecto, como fue el caso de Bolsonaro y de Trump, ¿no? Primer aprendizaje. Segundo, que si no van todos unidos o con una construcción muy amplia, no hay manera de evitar una reelección, ¿no? Entonces, yo creo que curiosamente podemos ir a una elección 25, que es una especie de gran paso para después construir de cara al 27, ¿no? De cada Ok, uno va a pero, hacer un pero capítulo. organicemos esto que es muy interesante. Quedémonos en el 25. Después una vez que resolvemos ese nodo, cómo podría irse hacia el 27, ¿sí? Vos decís, al gobierno le va a ir bien o muy bien, ¿sí? Entre 40 y 48%, digamos, dijiste. O sea que eso sería una excelente elección, 48%. Eh, entonces, bueno, el trabajo ahí del gobierno es conseguir buenos candidatos para estar más cerca de la elección muy buena que de la buena, digamos. Y sintonizar con las nuevas demandas. Y sintonizar con las nuevas demandas que presumientemente, claro, vas a llegar a la elección con inflación ya, por lo menos para el votante. Algunos economistas, si no se salió del cepo, van a estar preocupados por el día ¿No? después, pero el votante no necesariamente, ¿sí? Sí, es, Entonces, y quizás con un acuerdo con el fondo ya se salió del cepo e incluso tenés un boom, claro. un boom en el mercado de capitales, ¿sí? Entonces, el presidente, bueno, tiene que sintonizar con otras demandas, ok, pero está trabajando en eso. Después va a estar
la oferta, digamos, kirchnerista, quizás también alguna lista peronista de Córdoba, Pichetto, como vos decís ahí, con lo que fue la Baña en su momento. Claro, Y ahí también va a haber más de 30 puntos entre todo eso, ¿no? O sea, debería haber eh, 75 puntos, algo así. 35. Entonces Sí. no queda mucho. O sea, si después la izquierda se lleva 3 4 puntos, para todo lo que fue Juntos por el Cambio, estamos hablando de 12 puntos, una cosa así. Claro, Eh, porque Milei se come 2 tercios del voto de Juntos por el Cambio. claro. Ahora, Juntos por el Cambio tampoco va a ir todo junto. O sea, No, probablemente Macri o va junto con Milei o va solo y después va a estar el radicalismo y Lilita, digamos. Radicalismo corre realmente peligro de hacer una pésima elección y perder muchísimo el Congreso, ¿no? contradictorio el radicalismo porque tiene muy buenos gobernadores Mm, y intendentes. O sea, mirás hacia adelante, el radicalismo sigue siendo un partido importante en la Argentina, pero su representación parlamentaria corre serio riesgo de reducirse mucho en calidad y en cantidad, ¿no? mm, Ya perdiste a los Mario Negri de este mundo, por ejemplo, y los extrañás, ujú, porque tipo experimentado, conocía de memoria los mm. procedimientos de la Cámara de Diputados, etcétera. Bueno, ahora podés tener una reducción significativa. Ya perdiste algunos que se te fueron a bloques independientes. El radicalismo se dividió por izquierda y por derecha, ¿no? Unos Ah, son libertarios, otros están con Manes y compañía. ujú. Eh, es un problema serio, ¿no? Porque el radicalismo tiene a nivel provincial vocación atrapa todo y a nivel nacional, curiosamente, es un partido más ideas, más, digamos, Ahora, la otra cuestión es, en ese contexto, ¿sí? Hay dos elecciones muy importantes, ¿sí? Una es en la provincia y otra es en la capital. En la capital, la Libertad Avanza le presenta una amenaza al PRO, porque si el PRO pierde la capital, bueno, pierde su vidriera política, pierde el lugar donde tiene su poder político, ¿no? Territorial. Ese es su distrito más importante. Y eso puede ocurrir si van separados. Eh, Vemos que además la gestión de Cábano está con problemas, ¿no? Estos días ha tenido varias crisis de gabinete. Eh, Creo que incluso el ministro de Seguridad está por salir. Entonces, bueno, eso puede. Y tampoco es que tiene tan. O sea, que el PRO, que hace 4 o 5 años, cuando estaba en el gobierno, tenía muchas figuras jóvenes que se proyectaban, hoy ya no las tiene. No es que. Yo creo que si Macri, el expresidente Macri, no es candidato a senador, no es obvio que van a retener las dos bancas. Eh, y pará. Pero por el otro lado. eh, y creo que eso es lo que planteó el presidente Milei, lo puede ayudar a la Libertad de Avanza a ganar en la provincia de Buenos Aires, ir juntos. Entonces, ahí puede haber una ingeniería electoral entre el PRO y la Libertad Avanza que los beneficie a ambos y que posponga esa interna de la cual hablabas para el 27 en pos de despejar la incertidumbre de la vuelta del populismo, digamos, y ambos están interesados en eso y cada uno tratar de decir, bueno, yo sigo haciendo pie donde estaba, digamos. pongamos en los zapatos de los protagonistas, ¿no? Mm, Cuando gana Milei, si él negociaba en ese momento un acuerdo con el PRO, con Macri, iba de punto. Porque era el presidente, pero la experiencia, poder, los funcionarios, etcétera, los tenía Macri. mm, Día a día él fue como revirtiendo esa ujú, simetría. ujú, Y hoy está en la posición de fuerza. ujú. La pregunta es, ¿por qué voy a negociar hoy si mañana voy a sacar más de esta negociación? Espero, ¿no? Eh, Macri, que intentó acelerar justamente esa negociación, hoy dice, bueno, ahora ya a mí no me conviene negociar, tampoco prefiero ir por afuera. Perdido por perdido, muestra mi capacidad de daño.
porque en esta eventual, por eso digo que para entender el 25 hay que mirar el 27, porque Macri lo que puede decir es, mira, yo tengo poco, pero este poquito que yo tengo te impide a vos ganar cómodo en el 27, y además yo soy tan pragmático, soy más pragmático que vos, y yo también puedo cerrar un acuerdo con el antiguo régimen y convertirme en la fuerza más de derecha, en el Biden de esta elección, ponerle así, ¿no? O en el, digamos, en el candidato que más más votos le puede sacar al otro, porque es moderado, porque justamente, digamos, le compite en el votante indeciso al presidente, y de ahí a la izquierda, si hay algún acuerdo, puede Pero, pero, efectivamente pero traccionar mucho. yo lo que no entiendo de eso es cómo eso puede sumar al kirchnerismo en el 27. Bueno, yo creo que ahí tenés algunos cambios que hay que contemplar, ¿no? Porque la pregunta es si el kirchnerismo va a seguir siendo el kirchnerismo o no, sabiendo que siendo, estoy haciendo un juego de palabras, ¿no? Si manteniendo los pilares tradicionales cada día tiene menos votos, ¿no? Eh, Hablando con algunos de ellos, el otro día hasta Grabois dijo que todo el mundo sabe que el déficit fiscal es malo. Yo no podía creer, o sea, por ahí el tipo ni lo piensa ni lo cree, pero no importa, creyó que lo tenía que decir, ¿no? Para empatizar con parte de su electorado. Ellos miran los votos y saben que muchos de sus votantes lo votan a Milei. Con lo cual, ahí también debería haber una reflexión de si seguir o no con, digamos, las 20 verdades kirchneristas. Si es que no importa la emisión, que no importa gastar de más. Si el kirchnerismo cambia, ahí el presidente tiene un problema. Pues, ¿qué chance hay que esto ocurra? Bueno, hemos visto cambios tan significativos del peronismo a lo largo de su historia, ¿por qué no una mutación más, no? ¿Cómo puede decir que es un cambio oportunista y que le va a costar convencer a la sociedad? Puede ser, pero yo creo que difícilmente sigan apostando a lo mismo sabiendo que con eso pierden. No son troscos, ¿no? Eh, y ahí yo creo que hay dos enigmas en todo caso. ¿Hasta qué punto el peronismo no K le va a dar la oportunidad al peronismo K de alguna manera construir algo en conjunto, o van separados? Eh, si analizás lo que algunas figuras ya están planteando, ellos están planteando justamente, la propia Cristina habla de eso. Por eso ella quiere el peronismo, el aparato, porque ella quiere construir el frente que le permitió a Lula volver al poder, aunque ella sabe que no puede ser candidata, o que no conviene que sea candidata. Por supuesto lo hace para preservar también la influencia de su hijo y de la cámpora y de los chicos que están con ella, que no son tan chicos, pero digamos, ahí también hay un componente pragmático. El pragmatismo no es, digamos, monopolio de Milei, ni mucho menos, ¿no? No, no, Pero la no, otra, no, pero yo creo que igual el pragmatismo igual tiene un límite que es lo que el electorado está dispuesto a comprar en términos de los cambios, ¿no? Que ciertos dirigentes pueden hacer y no veo ninguna posibilidad no veo que el expresidente Macri pueda hacer, poniéndome en tus palabras, el Biden del 27. Sí puede algún dirigente un poco más a la izquierda. Frigerio no podría. Frigerio podría tranquilamente, aparte viene del peronismo, podría ser Frigerio un candidato que reconstituya eh, una alianza radical peronista, sí, pero me parece que en ese contexto, si no puede ser el presidente Macri, es revaluable una alianza en el 25. Es decir, bueno, si igual yo no voy a ser el candidato de ese sector, digamos. Déjame poner un comentario en contra de lo que yo digo, ¿no? Ujú. Cuando vos juntás todo, te puede ir muy mal, como le pasó a México, Ujú. al antiguo régimen en México, ¿no? Ujú. Eh, Le fue mal contra AMLO y le fue peor contra Claudia. Fíjate que y tenía una candidata bastante piola, ¿no? Como a presidenta, y no pudieron ni siquiera hacer una elección mínimamente, yo diría, decente, ¿no? Y quedó un Congreso totalmente en manos del oficialismo. Así que esto efectivamente puede salir mal si no tenés convicción, no tenés eh, penetración a nivel, si querés, local y estadual, provincial. No es una fórmula que sale bien siempre, al contrario, te pasa ahí muy, pero muy mal, ¿no?
y dejás tabula rasa para que avance. En este caso es un movimiento, si querés, de connotaciones más populista, pero no importa, es lo nuevo que arrasa todo lo viejo, a pesar de que todos se juntan para evitarlo, ¿no? Ujú. Ahora, digo, Trump perdió en el contexto del COVID y a Bolsonaro nunca le funcionó muy bien la economía, ¿no? Si al presidente Milei le funciona, digamos que Argentina dobla la esquina, o sea que, y eso sigue creciendo el 26 y 27 con inflación baja, es bastante probable que pueda reelegir. Déjame sumarte algo a eso. Esto es información. El presidente piensa, si el 25 le va bien, llamar a una constituyente del 26. Ajá. Por lo cual tendría otra elección más. ¿Te Sí, acuerdas la secuencia de Menem 93, 94, 95? sí, Tres triunfos al hilo que consolidaron muchísimo su poder, ¿no? sí. Curiosamente eso hizo que el menemismo, lejos de avanzar en las reformas, frenara, ¿no? Uno quiere creer que Menem no va a ser en ese sentido el espejo de Milei, que Milei al contrario, ¿no? Con el poder consolidado, como yo creo él sí cree en las reformas, Ujú, quiere el poder para hacer reformas, no quiere las reformas para tener poder, eh, va a acelerar, ¿no? El 27 y va a cumplir, digamos, con su programa reformista así tan ambicioso. ujú, Eh, pero yo creo que vas ahí una secuencia donde la política electoral le va a ir como permitiendo más momentum, porque el presidente va a ver a la oposición ahí más mareada aún, más disgregada, y va a intentar aprovechar la oportunidad, ¿no? ujú, ujú. Y Así que llegas a 27, pero esa reforma constitucional, ¿qué objetivos tendría? en parte retornar algunos de los principios del 53, de la Constitución original verdiana. No me sorprendería que quieran volver al mandato sin reelección de 6 años Mm. o de 5, como tiene Uruguay. Eh, A partir me del parece, próximo periodo, o sea que el presidente podría reelegir porque, digamos, se empezaría eh, desde el próximo periodo aplicaría la no reelección. en principio, ¿no? Mm. Eso es que yo no le veo una vocación hegemónica. Hay mucha gente, colegas, amigos nuestros, Sebas, que están preocupadísimos por la vocación hegemónica de Milei. Yo no la veo. Justo estoy escribiendo algo en La Nación argumentando en contra de la idea de... No, de- pero y es buenísimo que no tenga vocación hegemónica, ¿no? Porque justamente creo que Menem empezó a negociar todas las reformas cuando quiso su reelección, ¿sí? Y sí, no quiso tocar ya la justicia, no se quiso meter con el federalismo, ¿no? Bueno, con todo lo bueno, que le podía impedir la reelección, ¿sí? claro. Entonces, en ese sentido, buenísimo que el presidente Milei esté más enfocado en las reformas que en perpetuarse en el poder, pero sí creo que si le va bien va a buscar una reelección porque él sabe que muchas de las reformas que él quiere hacer no las habrá hecho en los primeros 4 años. No, lo que yo digo es, hay mucha gente que cree que acá hay peligro de un régimen hegemónico a lo Bukele, digamos, ¿no? Y yo creo que, primero, no hay indicios que eso sea así. Segundo, nunca conocí un régimen hegemónico que prescinda de los recursos del Estado, que lo achique. En general lo agrandan y lo monopolizan, ¿no? Pero no lo achican, al contrario. Mm, Entonces, no veo cuáles serían los fundamentos. Una cosa es ser popular, que la gente te vote, y otra cosa es buscar la hegemonía y abortar o achicar los espacios opositores o censurarlos, o efectivamente convertir en realidad algunos componentes del discurso de Milei que pueden ser autoritarios o por lo menos es un tipo que valore el disenso, ni fomente el debate público. Él es el dueño de la verdad, el que no opina como él es una econochanta o un qué sé yo qué, digamos, a, agrede al periodismo crítico. No es un tipo demócrata, digamos, por lo menos con la definición tradicional del término, ¿no? Pero de ahí a ejercer un poder de forma autoritaria hay un trecho enorme, ¿no? mm, Entonces, ¿puede tener un discurso abrasivo e intolerante? Sí. A mí no me gusta, pero no creo que gobierne de forma autoritaria, ni mucho menos, ni que haya riesgo de autoritarismo. Si los hubiera, yo creo que le está regalando
a la oposición la bandera que hoy no tiene. Claro, claro, claro. Sería una estupidez electoral, ¿no? Sí, 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 no hay duda, no hay duda. Eh, no, yo creo que en parte también lo hace para mantener, para instalar la agenda, ¿no? Creo que una cosa que él aprendió o él o sus asesores del gobierno de Macri es que la agenda se le instalaba al kirchnerismo, digamos. Tal cual. Eh, Sí. Y si querés también, el poco disenso interno que había en Juntos por el Cambio, que lo había, porque había debate interno, jugaba en contra. Por eso son tan ellos a veces exhaustivos en evitar que haya dentro del propio gobierno o del oficialismo gente que cuestione. ¿No? No toleran los cuestionamientos, o estás de acuerdo o te vas. Eso en parte explica la dinámica, que es bastante inusual, de reemplazo permanente de funcionarios. mm, Pensá que hubo uno cada 3 días, ¿no? Una cosa medio loca, más de 100 funcionarios que fueron removidos mm, en el plazo de un año, en cargos de segunda, tercera línea, alguno de primera, digamos, a margen de las cosas menos relevantes, ¿no? Que le da como un permiso, un principio de inestabilidad a los funcionarios, que siempre han tenido, obviamente, pues están a tiro de decreto. En este caso, bueno, el jefe de gabinete, ministros, a la canciller la echaron de forma hasta medio vergonzosa. Yo creo que Y eso va a tener que ser repensado, porque de nuevo, todo eso atenta contra no tener fusibles en el gabinete, ¿no? y Porque al final no hay nadie que sea una voz independiente que pueda ser el que paga costos, los costos, digamos. sí, tal Eh, cual. Hay Bien. una voz que es importante, que es la del jefe de gabinete, que ahora está en veremos, ¿no? La de Guillermo Franco. Primero por un problema de salud que tiene, y segundo porque, bueno, tuvo una pelea histórica con el principal funcionario de la administración entrante en Estados Unidos para América Latina, que es Mauricio Claver Carone, ¿no? Te hago dos preguntas más, y una yendo al plano internacional, ¿sí? Obviamente mi ley está alineado con ahora muy fuerte con el gobierno de Trump, y en general con ciertos gobiernos como el gobierno de Italia, el gobierno Israel. de Israel. eh, y, y, y da la impresión de que hay una ola hacia ese tipo, hacia esos gobiernos. Me parece que mucho, no sé si esto es causal, no quiero hacer un claim de causalidad, pero muchos de los aliados de Israel que no mostraron support están cayendo, ¿no? Canadá, probablemente Australia, Francia. De nuevo, no estoy diciendo que sea el único motivo, pero claramente van a ser reemplazados por gobiernos más conservadores y pro-Israel creo que en todos los casos. En ese sentido, creo que la verdad que, de nuevo, el presidente Milei está muy bien posicionado en ese contexto, y, pero también ha mostrado pragmatismo, ¿no? O sea, fíjate, en las Naciones Unidas, que me parece que ya está tan desprestigiada y que básicamente se vota cualquier cosa, eh, hace, eh, se posiciona en términos de su visión del mundo, pero en el grupo de los 20, de verdad es una mesa de negociación, no bien aprovechada, pero es donde debería ocurrir muchas de las negociaciones, dado que ahí está China, India, ¿no? Y no están por ejemplo, en el grupo de los 7. Ahí él lo saca a los pies del plato. Entonces, de nuevo muestra ese pragmatismo. Totalmente de acuerdo. Dos caveats, ¿no? El primero, Trump tiene esta segunda presidencia que es infinitamente más favorable a él que la primera, ¿no? Porque ya tiene experiencia, porque es un mundo donde él encuentra menos liderazgos en términos de contrapesos, y porque gana de una forma contundente, y los demócratas hoy están a la deriva, ¿no? Con lo cual tiene una oportunidad increíble, pero al mismo tiempo son 2 años de gobierno. A partir de la selección mitad de mandato va a enfrentarse a la dinámica de la sucesión, y hay que ver cómo él retiene el centro de la escena política cuando su propio partido va a estar buscando un sucesor, ¿no?
Ujú, Así que ahí quiero ver cómo, digamos, el mundo en general, la Argentina en particular, se acomoda a esta incertidumbre que no va a ser menor, ¿no? Probablemente estemos digamos, en los comienzos de un cambio muy relevante, ¿no? En un año y pico hemos visto el mapa mundial modificarse de una forma sin precedentes. ujú, ujú. Eh, lo de Siria, si querés, profundiza esto, ¿no? Pero bueno, veremos cómo queda Europa posguerra de Ucrania, cómo queda, obviamente, el equilibrio o no en China. En fin, hay una cantidad de cosas que están pasando que son impresionantes. Sí, sí, Así Irán, que ¿no? Irán también es. Irán, por supuesto, hay que ver ese mundo que implica para la Argentina, ¿no? Mm. Por ejemplo, nos llenamos la boca hablando de vaca muerta, pero un presidente que llega con el discurso de drill, baby, drill, ¿no? Y que quiere bajar el precio del barril todo lo posible, no le conviene a la Argentina. Entonces, vemos gente hablando de tratado de libre comercio que tardás años en negociarlo y en la práctica, en el corto plazo, esto te desalienta a vaca muerta que requiere un barril de 60 para arriba, ¿no? Eh, por eso, digamos, no estoy tan seguro que sean buenas noticias el alineamiento de Milei con Trump, no porque sea bueno o malo llevarte bien, sino porque hay cosas sistémicas que pueden joder, ¿no? Como Sí, sí, siempre sí. ocurre. Y lo mismo si finalmente termina siendo un déficit fiscal muy Claro, elevado. lógico, no nos conviene eso. No, 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 desde ya. Pero digo, Y igual no está claro que Argentina tuviese ninguna capacidad de no, influenciar por eso. supuesto, ninguna. Pero, digamos, el sueño del TLC. Bueno, a mí me viene, imagínate, me pone feliz que haya un Sí, sí. TLC con Estados Unidos. Hay que negociarlo, pero sé que esto dura 10 años, 8 de negociación, qué sé yo, puede durar muchísimo, ¿no? Que sea un tratado razonable y que convenga, ¿no? Porque también puedes tener un mal tratado que te afecta negativamente, ¿no? Pero el otro punto de la agenda internacional, eh, a ver, yo veo que hay ahí un reflujo o cambios importantes con liderazgo que se están agotando. Trudeau, por ejemplo, que tampoco fue nunca gran cosa, pero bueno, Canadá siempre tenía esa imagen, ¿no? Mm. Y tal vez la está perdiendo. Pero al mismo tiempo veo que en la derecha tampoco proliferan los líderes que te llamen la atención positivamente, ¿no? Meloni con poco se afirma, pero reconozcamos que es una tipa capaz, que es pragmática, pero no estamos hablando, digamos, de un Tony Blair de derecha, ni mucho menos, ¿no? Es No, no, más, no. Europa tiene problemas estructurales muy serios, digamos, claro, y que no está claro cómo resolver. exactamente. No, no es No, solo una cuestión de reformas, ha perdido sus ventajas comparativas y como te decía antes, le cuesta aceptar su nuevo rol. Entonces, sí, Europa es una situación muy complicada y fíjate, pero el motor de crecimiento por eso sigue estando en Estados Unidos y en China Ignacio, y en India y en Asia, ¿sí? Entonces, por eso me focalicé más en la alianza con Estados Unidos y con Israel, ¿no? coincido. Y respecto de Israel, vos sabés que este es el presidente, el otro punto que quería hacerte, ¿no? Porque es el gobierno, el presidente más pro-israelí y más pro-judío que hemos tenido, ¿no? Ujú. Eh, yo como judío me sorprendo positivamente de esto, le veo riesgos obviamente también, pero digamos, el presidente admira y se asocia a un gobierno que es muy cuestionado en Israel. En algunos casos, exageradamente, en muchos otros no. Y yo creo que esto también es un riesgo, ¿no? Porque hay que ver cuál es el futuro de Netanyahu, pero al margen de eso, es un país tan complejo políticamente que pegarte tanto a un político tan desprestigiado, tan desgastado, después de un liderazgo tan extenso, es innecesario y es un riesgo enorme que está corriendo el presidente Milei, ¿no? Sí, pero yo creo que el presidente Milei lo que tiene que decir, y creo que en alguna forma lo dice implícitamente, es que lo que él siente es una admiración por la religión judía. Y eso le ha pasado a mucha gente no judía, como a Borges, por ejemplo. Ah, es cierto. Sí. Eh, así como él tiene ideológicamente está cerca de Trump y probablemente de Netanyahu, él dijo que la alianza era con el país, y creo que eso que lo dijo explícitamente para Estados Unidos, lo tiene que decir también para Israel, tío. Bueno, te agradezco muchísimo la conversación, feliz año y seguimos en Bueno, contacto. un abrazo grande, gracias y saludos a la audiencia. Hasta luego.